El primer día del instituto se ha trabajado metodología de la cartografía del cuerpo para ver cómo eran esos vínculos, ¿no? De cómo nos cuidamos, cómo entendemos qué nos gusta, qué no nos gusta de nuestro cuerpo y cómo eso también se relaciona ya en base a también para las próximas sesiones, cómo relacionarlo también con otras dimensiones, más allá pues con el territorio, ¿no? con el propio barrio. Me ha parecido divertido ya que nos podemos conocer entre todos y que tenemos muchas cosas en común. Hemos intercambiado opiniones que no hablábamos en clase. Ha sido menos monótono, en plan, más divertido. A veces no hablamos de estos temas, pero ha estado bien porque hemos reflexionado un poco sobre todo. Me llevo que tengo más cosas en común con mis compañeros de las que yo pensaba y eso pues podemos hablar más de cosas, quedar más, hacer las mismas cosas que hemos hablado, tipo salir a correr o leer, cosas así. Que todos buscamos una solución a nuestros problemas, aunque en verdad no sea la forma más correcta o menos correcta, pero al final todos queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Mi cuerpo físico sí me gusta el vestir bien y cosas así, pero me gusta estar paz mental, sin estrés y por eso tengo en común con mis compañeros que salgo a correr para desestresarme. Entonces hoy ha sido como esa primer toma de contacto que es muy importante también, sobre todo en cuanto a la facilitación para acercarte al grupo, para conocer cómo es el grupo con el que estarás trabajando durante las 2 semanas. Pero creo que ha salido un buen proceso, hemos aprendido mutuamente, tanto los alumnos de nosotras como nosotras de los alumnos, y creo que puede llegar a un buen aprendizaje mutuo. Que ha sido importante, ¿no? No dar nada nunca por hecho, sino el trabajo previo y que haya una coordinación y obviamente dejar un espacio a la improvisación porque nunca se sabe lo que puede pasar. He aprendido que es muy importante intervenir con niños de estas edades, ¿no? Que tienen mucho que enseñarnos ellos de nosotros, porque están acostumbrados a que los profesores sean los que están impartiendo una clase magistral y muchas veces también es importante escuchar su punto de partida, que nos quieren expresar, ¿no? Porque al principio sí que estaban todos muy vergonzosos y eso, no querían exponer nada, pero conforme ha ido avanzando la dinámica nos han ido mostrando cosas que tienen interiormente, que muchas veces nos decían, por ejemplo en mi grupo, que esas cosas no se las suelen comentar a su familia o sus padres porque no tienen tiempo, porque no hay confianza. Entonces son temas que realmente muchas veces no los hablan ni en sus círculos de amigos ni en sus familias. El primer día de aprendizaje en acción, la verdad que al comenzar estaba bastante nerviosa, al final he salido contenta y creo que es un buen punto de partida para luego llegar a conseguir muchísimas cosas, tratar muchos más temas y generar unas redes y unas confianzas y empatías que consigan pues eso, generar un cambio o por lo menos implantar la semillita.